Gloria a Dios, Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer en Mateo capítulo 3, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor, nuestro Dios, Jesucristo, y a su al Mesías, nuestro Padre Celestial, y al Espíritu Santo de Dios, que abra nuestro entendimiento, toque nuestras vidas en esta hora, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista, y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy en día, amados hermanos, hay algunas personas que dicen que el reino de los cielos, están diciendo falsos profetas, como siempre, que se han levantado en todos los tiempos, falsas profetisas que se han levantado como todos los tiempos, están diciendo que el reino de los cielos es usted y soy yo. Cuando la palabra de Dios dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque éramos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Entonces vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios para saber exactamente de quién está hablando la palabra de Dios, de quién está hablando. Porque tenemos que conocer la Escritura para saber de quién está hablando. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, pues, ¿de quién estaba hablando? Vamos a ver qué dice Isaías, gloria a Dios. Isaías 40, del 13 en adelante, nos dice de esta manera: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí nos aclara Isaías que dice: vean, aquí Dios, el Dios vuestro. Anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anuncia, no temas y di. Aquí no se especifica que está hablando de nuestro Dios,
que está hablando de nuestro Dios, que está hablando del buen pastor, del que va a apacentar el rebaño. Anuncia, dice, anuncia en alta voz, anunciadora de Sión. ¿Qué dice que anuncie? Lo que decía Isaías, que el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. O sea, no estaba hablando ni de la anunciadora de Sión, ni estaba hablando de Juan el Bautista, estaba hablando del el reino de los cielos había acercado, porque el reino de los cielos era Cristo mismo, que se había acercado a nosotros cuando Él descendió hecho carne. Él descendió sobre esta tierra hecho carne. El Verbo hecho carne descendió, Él trajo el reino. Todos nosotros estábamos perdidos, no habíamos descarriado, estábamos descarriados. Yo no tengo el reino, no lo tengo en mí. Usted no lo tiene al reino en usted. El reino de los cielos es Cristo, el que ha traído el reino de los cielos, el Verbo hecho carne. Gloria al Señor. Vamos a leer varios versículos para que usted pueda identificar que Cristo es el que ha traído el reino de los cielos. Porque Él nunca perdió el reino, pero usted y yo lo perdimos por haber escuchado al diablo. Y hoy en día, si siguen escuchando al diablo, en boca de los falsos profetas y de las falsas profetisas, que todos los días el diablo se está inventando fábulas, revelaciones, se está inventando que está trayendo un misterio. Ahí dice, les estoy trayendo un misterio, escúchenme a mí. Y salen ahí unas profetisas cantando tipo ópera, hacen como unas óperas, y Dios mío, dice, reino de los cielos. Y parece, no, pero ¿qué es eso? Dios no es eso, hermano. A la presencia del Señor tiembla la tierra. ¿Cómo es posible que no sientan, que no entiendan? Los hermanos, las hermanas no están entendiendo que eso no es Dios. Hermano, cuando tú hablas con un verdadero profeta de Dios, tú no sabes, como Juan, no sabía dónde se iba a meter. Se postró porque la presencia del Señor lo hizo postrar. Te hace postrar, te hace doblar, te dobla. Tú no te puedes quedar de pie, porque cuando la presencia de Dios, a través de un verdadero siervo de Dios, ahora hay hombres y mujeres idólatras que igual se postran ante los falsos profetas. Están profetizando un montón de mentiras y están diciendo, yo, el santo de Israel, ay, el santo habló, solo porque nombró el santo de Israel. Si andan un montón de falsos profetas, dice muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y hay un montón de gente que está ciego, está sordo porque no se ha convertido, no ha nacido de nuevo, por lo tanto no puede discernir absolutamente nada. Y ahí están, arrodillados ante los falsos profetas que tienen espíritu de engaño, espíritu de mentira, falacia en ellos, el diablo matándose de la risa. Alabado sea el Señor Jesús, aclaro, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el único que merece ser alabado. Vamos a leer algunos versículos para que podamos entender todos, ¿de dónde? ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de Dios? No que el reino de Dios es usted, como oía a una falsa profetisa decir, y subieron su profecía tipo ópera, la subieron ahí en internet, una vergüenza para el evangelio. Y todavía un montón de cristianos, entre comillas, un montón de cristianos escuchando y aplaudiendo y diciendo amén y gloria a Dios. Alabando al diablo, que el diablo está mandando sus mentiras por internet y el pueblo escuchando.
Dice así: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. El reino de Dios es incorruptible, primera cosa que vemos aquí en la Escritura. Es incorruptible y usted y yo nos hemos corrompido, hermano. ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo puede ser usted y yo el reino de Dios? Esta falsa profetisa decía: el reino de Dios son ustedes. El reino de Dios, y tergiversaba usando versículos, el reino de Dios no se puede dividir. Y dice, ustedes son el reino. No, yo no soy el reino. El reino es Dios, Dios mismo en su Hijo Jesucristo y en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tenga Dios misericordia. Dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Usted y yo ya nos corrompimos. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Cristo, que nos ha dado su Espíritu Santo para hacernos nueva criatura, que ahora sí podemos heredar el reino de los cielos, heredar la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la vida, Él es la vida eterna. Podemos heredar por medio de Cristo. Él es la puerta. Por medio de Cristo podemos entrar al reino de los cielos. Por eso dice: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién fue que se acercó? ¿Se acercó Juan el Bautista? Juan el Bautista no me puede salvar. A mí el único que me puede salvar es Cristo. Por lo tanto, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cristo se ha acercado en hecho carne como hombre. Vino a salvarnos, a rescatarnos, que estábamos perdidos, nos habíamos corrompido. Mateo 7:21 nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque muchos dicen Señor, Señor, pero hasta Señor con minúscula, no con mayúscula, entrará al reino de los cielos. Le dicen Señor a quien no es Señor. A falsos profetas, que dicen falsas profecías y dicen, hoy el Señor está hablando. ¿Pero qué Señor? El Señor con minúscula. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad. Si tú estás escuchando falso profeta, no estás haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Si sigues escuchando falsas profetizas y sigues aplaudiendo a los falsos profetas, no estás haciendo la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. Estás escuchando al diablo. Entonces, mientras sigas escuchando falsa profecía y falsos profetas y falsos ministros del Evangelio, entonces todavía estás verde, todavía no has madurado, todavía no estás dando buen fruto. No estás dando buen fruto, estás escuchando a los falsos. Hermanos, a mí me pasan enviando continuamente montón de link de YouTube con falsos ministros. El que no está vendiendo el Evangelio porque ha monetizado su canal de YouTube, recibe ofrenda y recibe diezmo. Profetizas que se hacen llamar pastoras recibiendo diezmo. Son mercaderes de la fe, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Entonces, hermano, están en apostasía. Otras que se dicen esposas de pastores, adoradoras, pasan haciendo videos continuamente y subiéndolos a YouTube para ganar, para monetizar, porque cuanto más vistas tienen en los videos, más monetiza. Hermano, a mí me enviaron una cosa de YouTube que decía: hacete socia de YouTube para monetizar y ganar dinero. YouTube te paga por ser creadora de no sé cómo es que le dicen, de videos, ¿será? De videos, de contenido le dicen ellos. Entonces, eso es todo basura del diablo. Entonces, si son socios de YouTube, no son socios de Cristo. Ya perdieron. Por más que se digan de Dios, están sirviendo a YouTube. Están sirviendo al enemigo porque vendieron el mensaje. Son mercaderes de la fe. Que canten, que se digan adoradora, adorador. ¿Qué me importa que se diga adorador?
Si son monetizadores, son socios de YouTube. Son socios con YouTube. Entonces no son servidores de Cristo. ¿Por qué? Porque están por su ganancia. Cambiaron al Señor por el plato de lenteja. Y algunos por una casa y todavía salen diciendo que tienen una casa. Gracias a que han monetizado. Viven como viven, con tremendos autos, tremendas casas. ¿Por qué? Porque han monetizado el canal y un montón de seguidores ahí, ciegos, sordos, ahí están diciendo, ay, cuéntanos, a ver lo que te dijo el Señor. Y cantan un poco y hacen algunos show, porque eso es lo que hacen, un montón de show, hacen show como el mundo. Que Dios tenga misericordia de ellos, Padre. Alcánzalos con tu favor y tu gracia, porque un día me alcanzaste a mí, que estaba bien perdida que estaba en toda esa apostasía, junto con los pastores apóstatas. Ahí estaba yo con ellos y el Señor me rescató de ahí, así que si me rescató a mí, digo que puede el Señor rescatarlo a ellos también. Quiera el Señor abrir sus oídos espirituales, tocar sus corazones para que se conviertan, porque son nuestros hermanos que están equivocados. Aleluya, que el Señor los alcance con su misericordia. Sigamos leyendo la palabra. Dice el Señor en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda, muy amplia. Tenés oportunidad de hacer lo que tú quieras, que lleva a la perdición. Esa puerta amplia, o sea, tú puedes escoger, porque Dios te deja, tú puedes escoger monetizar, venderte, hacerte la profetisa, en vez de, se ponen como que están orando y se ponen a lanzar palabras como que yo soy el Santo de Israel, yo soy Yahweh de los ejércitos, tú no eres el que es Jehová de los ejércitos, el que es Yahweh, el que es el Santo de Israel, el que es Jesús. Pero tú no eres Jesús. ¿Por qué tú mientes y dices yo soy? No, tú no eres. Una cosa diferente, aquellos que temen al Señor, dicen, dice el Señor, respetan al Señor y dicen, dice el Señor. Así he escuchado yo a los verdaderos siervos del Señor. Dicen, el Señor me ha mostrado, pero no dicen, yo soy el Señor, yo soy. Escúchenme a mí y dicen cada disparate, hermano, como este disparate que acabo de escuchar. Es un gran disparate decir que usted y yo, les estoy revelando un misterio, decía esa falsa profetisa, les estoy revelando un misterio. Y eso es una gran mentira, que ustedes son el reino de los cielos. Y lo enredaba con otros versículos más, lo enredaba, pero la escritura es clara. Aquí me dice, entrad, dice, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que nos lleva a la vida y pocos son los que las hallan. Pocos son. Mateo 23:13 dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis. No entran, ustedes no entran, dice, fariseos hipócritas, no entran. Dice, cerráis el reino de los cielos, no entran al reino de los cielos, pues ni vosotros entráis, ni dejáis que entren los que están entrando. O sea, los que se vienen acercando a Dios, no les permiten entrar. ¿Por qué no les permiten? Porque le enseñan falsas doctrinas. Porque ni ellos tienen a Dios, ¿cómo va a pretender que los demás? Dice, son solamente palabras aprendidas. Eso es lo que ustedes aprenden. Se pueden aprender toda la Biblia y todos los versículos, repetirlo como el lorito, pueden comérselo como el burrito platero, pero de ahí a que den buenos frutos, no pueden dar buenos frutos si no nacen de nuevo. Eso dice la palabra de Dios. Nadie puede dar un fruto del espíritu sin ser espíritu. Si tú eres carne, vas a seguir siendo carne y dando fruto de la carne. Mentira, engaño y corrupción. 1 Corintios 6 nos dice,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, si el reino de los cielos es una persona humana y corrupta, ¿cómo me va a decir la escritura acá? ¿No sabéis que el reino de Dios los injustos no lo van a heredar? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros. Adúlteros, un montón de adúlteros que cambian la palabra, la verdad de Dios por la mentira. Están adulterando la palabra de Dios, son adúlteros. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, que difaman a los verdaderos y las verdaderas siervas del Señor, que hablamos la palabra de Dios tal cual escrita y nos difaman, nos dicen cualquier cosa, porque defendemos la verdadera palabra de Dios, hablamos lo que escrito está, no nos estamos inventando fábulas, yo no me invento fábulas, leo lo que está escrito y no le agrego ni le quito. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquellos que estafan al pueblo de Dios sacándole dinero, engañándolo, mintiéndole. Un montón de engañadores y difamadores y estafadores. Eso es lo que hay hoy en día. Muchos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque os digo, nos dice Mateo capítulo 5, verso 20, que si vuestra justicia no supera la de los escribas, tiene que superar. Y mirá que esos hombres se decían justos, porque estaban siempre marcando y la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos, pero no porque fueran justos, sino nuestro Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Así hay muchos que dicen y dicen, pero no hacen nada. Son tremendamente fariseos, hipócritas. No entran en el reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos es un lugar. El reino de los cielos, cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado, el que se había acercado nuestro Señor, que vino a la tierra, el verbo hecho carne, Cristo mismo. El Señor nos dice claramente en Marcos capítulo 9, verso 43 en adelante, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala de ti. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y al fuego inextinguible. No se extingue con nada, hermano. Donde el gusano de ellos no muere, el fuego no se apaga. Mejor arrepiéntanse de estar diciendo falsas profecías, de decir yo Jehová o yo el Santo de Israel. Y lo que están diciendo, un montón de mentiras. Una que se dice profetiza diciendo bobo, 3 veces le oí en la misma supuesta profecía decir bobo. ¿Cómo? Dice escrito, ¿qué es lo que está escrito? ¿Bobo? Después se trancaban la profecía, de repente se ponen así como a pensar, como empiezan a hacer como muletillas, muletillas se le dice algo como para ayudarse, para pensar lo que viene después, entonces cantan para hacer muletillas y hacen como ópera, y hacen así, y después dice el Santo de Israel, y siguen cantando. Pero no he visto solo uno, mire que he visto varias mujeres haciendo eso y hombres también haciendo muletilla, pegando unos gritos, una cosa desordenada. El Espíritu Santo de Dios es ordenado y Dios no es Dios de confusión, escrito está en su palabra. Es ordenado, es tan agradable sentir la voz del Espíritu Santo, aun cuando Él te exhorta es maravilloso. Oigo su voz, quiero que me siga hablando, aunque me esté exhortando, yo lloro, me conmuevo con sus palabras, por más que sean duras, por más que sean una palabra que me esté diciendo para que corrija mi vida, siento su amor. Eso es Dios, porque cuando Él te está exhortando porque te ama, no quiere que tú te pierdas. Y estas palabras que Dios te está diciendo a través de su escritura es para salvarte y para salvarme a mí.
Si escuchás hoy su voz, no endurezcas su corazón si esta es tu condición. Mira que nadie está libre de tropezar, de equivocarse. Todos alguna vez nos hemos equivocado, todos alguna vez hemos tenido errores, todos alguna vez hemos pecado, todos alguna vez hemos estado en la apostasía y de allí me ha sacado Dios. Te lo habla una persona que ha sido muy pecadora. Es importante que te arrepientas. En una oportunidad conté el testimonio que un espíritu que se llamaba Jesús me hablaba. Era un falso Jesús. Y yo le preguntaba, ¿y quién me habla? ¿Quién me está haciendo saber que esta mujer está en adulterio? ¿Quién es que me dice esto? Entonces yo preguntaba y esa voz me contestaba, yo Jesús. Y era un falso Jesús. Así como hay falso Jesús, hay falso Espíritu Santo, hay falso Jehová, hay falsos Yahweh, hay falsos que se hacen pasar, porque dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfraza de Dios para engañar al pueblo. Así como esa historia del lobo disfrazado para que se quería comer a Caperucita Roja, un cuento que hay por ahí. O sea, el lobo se disfraza de persona buena, dice de piadoso, cuenta la Biblia, cuenta la palabra de Dios, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello con sus hechos. Entonces, amado hermano, amada hermana, si tú eres de los que se ha equivocado, tienes tiempo de arrepentirte porque estás en esta tierra, es preferible que tú quiebres tu orgullo por un momento y digas, reconozco que he mentido y he pecado contra Dios. En el tiempo antiguo, los profetas que mentían eran apedreados y eran muertos. Dice que merece la muerte el tal profeta o profetisa que hablara en nombre de Jehová y que no fuere Dios el que está hablando. Entonces, si estás hablando falsas doctrinas, si estás enseñando a través de tu famosa profecía, que no es más que una cosa inventada de tu propio corazón. Tú crees que es Dios que te está usando, pero no es Dios, es un falso espíritu. Un falso espíritu está engañando. Entonces la palabra de Dios te muestra en esta hora qué es lo que está escrito. No podemos darle una interpretación diferente. Cristo es el reino que se acercó a la tierra cuando Cristo vino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué predicaba eso Juan el Bautista? Porque él dice que era el que había venido. Él era el que había venido. Dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino es de Cristo y de Dios. Tú y yo somos personas que pecamos, que necesitamos redención, salvación por medio de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros no tenemos el reino, nosotros debemos de alcanzar el reino de Dios santificándonos a través de la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo de Dios moldee, cambie nuestras vidas, nos haga nacer de nuevo. Gloria al Señor, es la única manera en que podamos ser salvos, que le dejemos al Señor trabajar en nuestra vida. Dice, el reino de los cielos, dice Mateo 13, también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas. Vendió todo, deja todo lo que tiene para alcanzar la perla de gran precio, Cristo, nuestro Salvador. No hay dinero que compre eso, no hay dinero. Deja todo lo que tienes y ven a buscar al Señor para poder tener el reino de los cielos.
que es Cristo, Cristo el Señor. Él es nuestro Salvador. Él es lo más grande. No eres tú lo más grande, es Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. No lo va a ver cualquiera, no lo va a encontrar cualquiera, sino dice que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder de alegría, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, nos está hablando de dejar todo lo que tenemos para seguir a Cristo. Mateo 6:33 nos confirma su palabra, mas buscad primeramente, buscad como el mercader, como el hombre que andaba buscando el tesoro escondido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. Tienes que buscarlo, pero no va a estar tan fácil de que tú te lo encuentres así, porque si no todos lo adquirirían, sino que tienes que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Dejarlo todo por Cristo. Tus propios deseos, tus propios pensamientos, tu propia manera de vivir, tu propia manera de interpretar las cosas, dejar que Cristo sea el que moldee tu vida. Dice, y todas estas cosas serán añadidas, te serán añadidas después. En la vida eterna, tal vez aquí, mira, no hayas tenido que dejar un esposo, hayas tenido que dejar, no sé, una casa, una herencia, aún la familia, porque a veces nos dan la espalda, pero dice, busca primeramente el reino de Dios. Tú has dejado muchas cosas, tal vez un trabajo que era peligro de que tú te puedas perder, ¿entiendes? Pero dice, todas estas cosas te serán añadidas. Buscad el reino de Dios. El reino de Dios es como dice Isaías, que allí nos leíamos que dice que el buen pastor cuidará, dice, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Así nos habla Isaías. Dice, y su recompensa viene con él. Él dará su paga para tu vida, como pastor que apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos. Gloria a Dios, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Él es el buen pastor, a él es que tenemos que ir. Él es el verbo hecho carne. Él es el que ha venido a este mundo. Gloria a Dios, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Gloria al Señor. Qué bendición, amados hermanos. Así nos dijo Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, el bautismo en agua para arrepentimiento. Tal vez usted no se ha bautizado, pero es importante que busque una iglesia, un pastor, como dice la palabra de Dios, no una pastora, porque eso no está escrito. Dios no habla cosas que no están en la Biblia, como esta profetisa que decía bobo, otros dicen maldito, y dicen Dios dijo maldito. Pues Dios no puede decir algo que Él no ha dicho. Cuando Él dice no maldigáis, bendecid y no maldigáis a nadie. ¿Cómo el Señor va a decir maldito? ¿O cómo el Señor te va a decir bobo? ¿O cómo el Señor te va a decir algo que Él no ha dicho, que ni está escrito en la Biblia? Tenga Dios misericordia de los hermanos que se han desviado de la verdad, de la palabra de Dios, se han desviado de la Escritura, se han dejado engañar por el enemigo. O otros también he oído allí un pastor diciendo, yo maté 3 brujas, decía. Y yo, dice, después que leí en libro de Nehemías, devuélvele, Señor, el baldón de ellos, dice, me mandaron brujería, se las mandé de vuelta. No, yo no les hice brujería, pero les mandé la brujería. O sea,
Hermano, ¿hasta dónde el diablo ha estado engañando a los hombres? ¿Hasta qué punto el enemigo ha engañado? Y el pueblo de Dios repite todas esas cosas, las repite y dice, yo le devuelvo la brujería. Eso no es bíblico. El Señor dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo es que tú estás pagando con mal? No vengáis vosotros mismos. ¿Cómo es que tú te vengas? El Señor dice, no maldigáis y vosotros maldecís. ¿Cuál es el evangelio entonces que está predicando? Dice, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? Dice, yo vine a salvar las almas, no a perderlas. Nosotros tenemos que orar por los que están en apostasía, nosotros tenemos que orar por los que nos maldice, nosotros tenemos que bendecir y no maldigáis a nadie, hermanos. Y esta palabra que el Señor nos está compartiendo en este día a través de la Escritura, lo que hemos leído en la Escritura, amados hermanos, es para salvación, para arrepentimiento, para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Todos podemos equivocarnos, pero es necesario que confesemos nuestro pecado y pidamos al Señor perdón. Tiempo de arrepentimiento. Como dice la Escritura, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Árbol que no da buen fruto será cortado. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. El Señor te ama. El Señor te ama y si te has equivocado, arrepiéntete. Humíllate ante el Señor. Pídele al Señor perdón por tus palabras. Perdóname, Señor, porque yo pensaba que todo eso que me venía a la cabeza, esos cantos, esas palabras de mentira, pensaba que era Dios que me la daba, pero Dios dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Dios no puede hablar algo que no está en la Escritura. Fuera de la Escritura el Señor no habla, el Señor habla con la palabra. Y si le agregó algo que no está en la Escritura, entonces para confusión, dice la Escritura, Dios nos dio de confusión. Tengamos temor, hermano, no escuche profetisa ni profeta, escuche a Dios. No diga, no, porque él lo dijo, ella lo dijo. No, usted escrito está. Escrito está. Si está escrito, crea y no esté escuchando cualquier espíritu. Pídale al Señor que le ayude, que le dé discernimiento. Yo también se lo pido. La paz del Señor sea con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. El favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén y amén.